En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso. Les contaba que Felipe Berríos fue expulsado de la Compañía de Jesús. Se le prohibió además todo contacto pastoral con menores de edad durante un periodo de 10 años, aunque ambas sanciones podrán ser apeladas. Pero queremos entrar de lleno en qué significa esto, porque aquí nos queremos detener tanto en este proceso que ha durado ya un buen tiempo, más lo que han sido las propias declaraciones de Felipe Berríos con ocasión de esta resolución. Paso a presentar entonces a nuestro siguiente entrevistado. Él es doctor en historia, experto en Iglesia Católica, Marcial Sánchez. Marcial, un gusto de tenerte con nosotros y después de tanto tiempo que no conversábamos, además. No, un gusto, Mina, de conversar contigo. Muchas Un gracias. gusto verte bien. Me acuerdo Ay, por esto gracias. contigo. Sí, además, estoy con una estufita así, pero harto frío que hace en Santiago al menos. ¿Ah? Así es. Bueno, Marcial, partamos por esto porque quiero entender cómo se lee esta resolución de la Compañía de Jesús y cómo se engarza con lo establecido por el Discaterio para la Doctrina de la Fe. A ver, tratemos de entender esto que para las personas resulta difícil, así los detalles de cómo funcionan estas entidades y en definitiva el alcance que tiene esta resolución. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que ya hace un tiempo atrás, con todos los abusos de carácter sexual, de carácter de poder y también de conciencia que han habido dentro de la Iglesia Católica, se han tomado ciertas reformas. Y una de las reformas fue en el año 2021, cuando dentro del Código de Derecho Canónico se estipula específicamente qué hay que hacer ante los abusos de menores y también de adultos. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue en el 2021. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se agilizan los casos. Y en este caso, en el caso del sacerdote Berrío, eh, se aplica como dice la norma del derecho canónico. Eso es lo primero. ¿Y qué dice la norma? Primero, que si llega una acusación de abuso de menores, en este caso, de personas que tenían entre 14 y 23 años, 8 personas, una de ellas hace suyo la acusación a través de la Fundación para la Confianza. La Fundación para la Confianza coloca todos los antecedentes en la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús hace lo que tiene que hacer según protocolo. ¿Y que dice el protocolo? Que tiene que partir una investigación previa. Esa investigación previa está con la abogada Santibáñez. La abogada Santibáñez dice que hay verosimilitud, es decir, es veraz lo que ella escucha. No solamente llega un caso a ella, llegan más casos. Todo esto va a llegar al provincial a nivel nacional. Provincial a nivel nacional toma la decisión y le dice a Berríos, de acuerdo no puedes tener ejercicio público, de acuerdo acá en Chile, por un tiempo hasta que termine la investigación. Y Perfecto. se mandan todos los antecedentes a Roma, y en Roma, de acuerdo, el provincial general de Roma, el provincial general de los jesuitas en Roma, de acuerdo, manda los antecedentes al Vaticano, al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que es una institución, para que la gente sepa, en donde se ven estos antecedentes, ¿de acuerdo? Posteriormente a Perfecto. eso, se solicita a una persona en Córdoba, a, a Dante Simón, al sacerdote Dante Simón, que es experto en el tema, que comienza la investigación. Y comienza una investigación penal. Y esa investigación penal interna de la Iglesia Católica da cuenta que no eran solamente 7 casos los que ya se conocían, sino también a sus manos llega un octavo caso. Todos los antecedentes terminan, de acuerdo, entre paréntesis, en Córdoba es recibido la parte que se llama la parte de la acusación, perdón, del acusado, en este caso el sacerdote Berrío, es escuchado también su apelación. Y posteriormente, ya después de como 6, 7 meses, se revisan todos los antecedentes a Roma, que llegan a Roma, y a través del Provincialato General de los Jesuitas, tomando
obviamente, el recaudo de lo que dijo el dicasterio de la doctrina de la fe, se toma la sanción que nosotros conocemos algunos días. La sanción tiene dos partes. Una parte que dice lo que él habría hecho, o mejor dicho, lo que él hizo, de acuerdo para la Iglesia Católica, que fue abuso de menores de 14 a 23 años. Y lo hizo bajo dos elementos que plantea la Iglesia Católica. Uno, el sexto mandamiento, y el sexto mandamiento tiene que ver básicamente el tema del sacerdocio, eh, todos los pecados contra la castidad sacerdotal, por tanto, está diciendo él de alguna forma pecó a la castidad que él debía mantener como sacerdote. Y lo más complejo, Mirna, dentro de todo lo que dice la declaración que da a conocer el prior del Provincialato General de los Jesuitas, que conocimos, dice que hay solicitación. La solicitación de delito por el sacerdote católico tiene que ver básicamente con el aprovechamiento de la intimidad que impone la confesión. Y ahí hay un requerimiento sexual, es decir, hay un requerimiento por parte del sacerdote hacia un feligrés en cuanto a lo sexual. Y eso puede ser desde realizar tocaciones deshonestas a tener relaciones sexuales. Por tanto, es toda la gama completa. Yo, de todo lo que yo he revisado y todo lo que he investigado, el concepto de solicitación aparece pocas veces. Yo lo había visto en algunos sacerdotes en Europa, ¿de acuerdo? Que son los que han abusado, ¿de acuerdo? Bajo el secreto de la confesión. Es decir, es manejar a una persona en conciencia, ¿de acuerdo? Con respecto al tema de la confesión. Ahí está el tridente que el Papa Francisco en algún momento planteó, ¿de acuerdo? Que aquí en Chile habían abusos de poder, abusos de conciencia y abusos sexuales. Ese es el tridente. ¿Por qué? Porque hay abuso de conciencia, estamos en la confesión, hay abuso de poder, porque es un sacerdote frente a un feligrés, y hay abuso sexual, según lo que dice esta resolución emanada del Vaticano. Y el Vaticano dice que no se puede acercar a menores de edad. Y eso es grave. Eso es grave para cualquier persona que te planteen eso. Y además que no puede ejercer el ministerio público durante 10 años. Y los jesuitas toman la decisión de echarlo. Literalmente lo echan de sus filas porque consideran que una persona con ese talante no puede estar dentro de ellos. Hay que recordar que los jesuitas han tenido harto problema en Alemania, en Chile también, con Exprovincial, Valenzuela, Lavín, en fin, otros, ¿de acuerdo? Y ellos quieren de alguna u otra forma enmendar rumbo, como el Papa les ha solicitado. Mal que mal hay que recordar que el Papa Francisco es jesuita. Ya, entonces, Marcial, para ir entendiendo lo siguiente, porque acá él dice, ¿no?, que él ya había renunciado a la congregación, o sea, a los jesuitas, ¿no es cierto?, hace más de un año y medio. Entonces, como el hecho de que ahora los jesuitas lo expulsen, ¿en qué cambia? Lo que pasa es que yo puedo irme, ¿de acuerdo? Yo ¿Ya? puedo irme, pero hay protocolos para poder efectivamente salir de una institución no solo religiosa, sino en todo sentido, ¿de acuerdo? Y lo que hace Felipe dice, yo me voy, pero eso hay que generarlo, ¿de acuerdo? Hay que escribirlo, hay que mandar la carta, hay que mandar la carta al provincialato general, hay que solicitar el por qué uno sale, todas esas cosas no se habían hecho, o si se habían hecho, no se habían terminado de ejecutar. Y también tengo entendido que cuando se está llevando adelante un caso, en lo particular de investigación con respecto a abuso de menores, tú no te puedes ir, ¿de acuerdo? Tiene que terminar el proceso. Y ahora que terminó el proceso, eh, no tiene necesidad de decir que se va a ir porque lo sacan de la orden de los jesuitas. Es decir, eh, no es tan así como él plantea ahí. Efectivamente, él tenía muchas intenciones de irse, pero bueno, ya había partido la causa, ¿de acuerdo? Y obviamente bajo la causa él no puede, no es tan simple, ¿de acuerdo? De decir, bueno, yo me voy ahora, eh, porque obviamente hay un proceso y un protocolo a seguir. Claro. Marcial, entonces déjame ir contrastando. Estamos conversando con Sí, por Marcial favor. Sánchez, doctor en historia y experto en Iglesia Católica. Marcial, es que déjame ir contrastando algunas de las declaraciones, o sea, de las afirmaciones que él hace en la declaración pública que también emite con ocasión de esta resolución. Él dice que
el procedimiento canónico no es garantía de debido proceso ni de justicia, ya que al amparo del secreto impide que la opinión pública sepa de qué y con qué prueba se me acusó y por qué y con qué prueba se me condena. Quiero partir por esa afirmación que él hace, Marcial. Claro, lo que pasa es que hay que ver cuáles han sido cuál es el camino que él tomó. Cuando sale el primer caso, él toma el siguiente camino de la autodenuncia. La autodenuncia es decir, es un camino que toman muchos sacerdotes que se han visto inmiscuidos en este tipo de situaciones, porque nosotros sabemos, Mirna, que es muy difícil, de acuerdo, poder verificar efectivamente que hubo abuso después de tanto tiempo. Por lo tanto, los antecedentes que hay que colocar sobre la mesa son varios, son muchos. Entonces, obviamente, él sabía perfectamente que probablemente el abuso que él cometió frente a un determinado hecho puede que no esté catalogado en lo penal, ¿de acuerdo? Ahora eso, yo causo mi duda a la luz de lo que dijo la abogada Santibáñez. En estos días la abogada Santibáñez dijo que efectivamente hay casos que ameritan, ¿de acuerdo?, de poder levantar una investigación en lo penal. Entonces significa que estamos frente efectivamente a abusos, de hecho, ¿ya? Ahora, lo que él dice también ahí, como tú lo planteas, Minna, él dice que, es decir, él no amerita la investigación hecha por la iglesia. Él tiene todo su derecho de plantearlo, absolutamente. Pero una cosa es plantearlo y otra cosa, ¿de acuerdo?, es vivir el derecho dentro de. Él asumió ser sacerdote desde los 21 años. Cuando uno asume estar dentro de una institución, uno asume la institución en su todo. Y su todo involucra que si tú en algún momento cometiste un error o un delito, como en este caso, puedes ser sancionado por esa institución. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces yo puedo plantear que efectivamente la Iglesia Católica hoy día a mí no me representa a la luz de lo que yo pude haber hecho. ¿Sabes lo que está pasando acá, Mirna? Que es Ujú. un tema un poquitito más delicado con respecto a lo que está planteando Felipe Berríos, el sacerdote de Berríos. Yo creo que hay una disociación de la realidad moral, que es un tema bien, bien complejo, ¿de acuerdo? Porque eso te lleva a una normalización del abuso. Eh, si yo tomo los elementos, de acuerdo, que están dentro del expediente, el cual yo no conozco, pero sí algo sé de algunos de los casos, como también la gente que ha podido leer algunos antecedentes, yo puedo normalizar el abuso y puedo internalizarlo dentro de mí y puedo considerar que lo que yo hice no es abuso. Por lo tanto, al normalizar, de acuerdo, que no es abuso, yo puedo tener una disociación de la realidad moral. Y al tener una disociación de la realidad moral, estamos frente a un hecho en donde tú nunca vas a reconocer lo que hiciste, ¿de acuerdo? Más aún, ni siquiera, aunque te coloquen todos los elementos, te coloquen una película, él va a decir, pero eso era normal, ¿de acuerdo? Yo no hice nada, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es lo que está pasando con Felipe. No ha pasado con otros sacerdotes, ¿ah? Hay otros sacerdotes que se han colocado en el dolor de la víctima. Felipe Berrío no se ha colocado en ningún momento en el dolor de la víctima, porque estamos hablando del sacerdote Berrío, pero tenemos 8 víctimas y cada víctima tiene familias. Cada familia, ¿de acuerdo? Obviamente tiene en sí un dolor, y es un dolor de haber confiado en un sacerdote y ese sacerdote abusó de una de sus hijas o de una de los miembros de la familia. Entonces, cuando yo me coloco en el dolor de la víctima, obviamente empiezo a entender, pero la valentía de estas mujeres de poder colocar este antecedente donde corresponda para poder continuar una investigación, eso es lo primero. Y lo segundo, también el valor hoy día de nuestra sociedad para poder enfrentar este tipo de casos frente a cualquier persona. ¿De acuerdo? O sea, aquí no es una persecución. Yo creo que eso ya pasó. Yo creo que efectivamente Felipe de Río en algún momento se pudo haber sentido perseguido, ¿de acuerdo? Pero yo creo que eso ya pasó. Hoy día estamos frente a otro hecho en donde
se ha manifestado legalmente una institución como la Iglesia Católica, que entre paréntesis costó mucho, Mirna, que la Iglesia Católica comenzara las investigaciones. Nos consta, y a ti te consta, ¿de Sí, acuerdo? pues. ¿Cuánto estuvimos ahí, ¿de acuerdo? Hablando de estos temas. Fuimos pocos, ¿de acuerdo? Los que nos atrevimos a plantear estos temas en un inicio, pero ya hoy día se hacen estas investigaciones. Entonces, cuando estas investigaciones se hacen, es fácil decir, ¿de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿ah? Claro, es que mira, Pero correcto, Marcial, mira, lo que ocurre acá es que tú lo dijiste en una entrevista y lo quiero conectar con eso. Tú dijiste que a mucha gente le cuesta aceptar que Felipe Berríos esté involucrado en estos hechos, ¿no es cierto? Por su sí, trayectoria, por las características sí, particulares que él tiene. Estamos hablando de un personaje extremadamente, ¿cómo llamarlo? Muy, que generaba, ¿no es cierto?, una atracción muy grande por su servicio, por su vocación, por irse a vivir, ¿no es cierto?, a un campamento, por haber estado en África, por ese asunto que a veces, ¿no es cierto?, escasea en determinados sacerdotes, ¿no? Y para cerrarte el punto de la declaración, él, por supuesto, niega. Él dice, yo niego, a mí me sancionan por 4 casos, todos los cuales niego, y entre los cuales se destaca como más grave un supuesto abrazo dado en el año 2000, y ahí va describiendo todo aquello que él dice que no tiene la connotación que se señala que tiene. Entonces, de nuevo, cuando se plantea esta resolución, porque acá está por un lado, ¿no es cierto?, la justicia canónica, pero por otro lado está la justicia ordinaria, que también tendrá que decir algo respecto de este caso. ¿Cómo conversan ambas justicias también, no? ¿Y cómo se logra que efectivamente esto se complete, este cuadro, este caso, ¿no es cierto? Y se llegue a una resolución final en la justicia ordinaria también. sí. Lo que pasa es que las dos justicias deben conversar según lo que dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica instruye, según las nuevas normativas, que los antecedentes deben ser colocados en lo penal, obviamente previa consulta a las víctimas. Obviamente que si las víctimas quieren seguir con la investigación, eh, esa investigación debe llevar a recaudo en la medida que ellos lo consideren. Ahora, con respecto a Sacerdote Berrío, yo quiero hacer efectivamente, yo dije que era una persona conocida, más aún. Hay muchas personas, hoy día uno puede ver en las redes sociales que lo defiendan, ¿bien? Me parece bien, si a mí no me parece mal. Yo creo que tú puedes tener puntos de vista frente a situaciones que se pueden ir generando en la vida, ¿ya? El tema acá es distinto, creo yo, Mirna. Nosotros vimos el caso Prej, ¿de acuerdo? Y el caso Prej terminó con Prej fuera, ¿de acuerdo?, del sacerdocio. Un hombre que había luchado por los derechos humanos durante mucho tiempo. Eh, Tenemos ese caso y ahora tenemos el caso de Río. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis. Mirna, hay congregaciones y hay órdenes religiosas que se dedican a las misiones. El Verbo Divino tiene muchos sacerdotes viviendo en África, muchos, ¿ya? Me consta. Por ejemplo, el rector del colegio hoy día Verbo Divino es un hombre que estuvo 21 años en China haciendo misión casi en la Iglesia del Silencio. Por tanto, hay varios chilenos que están trabajando en eso. Curas poblacionales también tenemos mucho, conozco a varios, ¿ya? Me ha tocado ir a alguna población a conversar con la gente. Y te digo, tenemos esa gente. Lo que pasa es que Berrío era un hombre que utilizaba muy bien los medios también. Entonces, y era un hombre que tenía esa capacidad de poder dar cuenta de lo que estaba haciendo. Y la gente lo seguía, o mejor dicho, los periodistas mismos a veces le hacían muchos reportajes a él, y él mostraba cómo él vivía. O no él vivía como cualquier otra persona en una población, como lo hacen otros sacerdotes. Con esto no quiero hacer un empate con otros sacerdotes, te estoy diciendo que es una realidad sacerdotal, Ujú. es una realidad y una vocación sacerdotal. Lo que pasa es que Felipe Berrío lo daba cuenta de eso. Con respecto a un Perfecto. techo, efectivamente en un techo para Chile, él es uno de los que funda Techo, ¿de acuerdo? Y el mismo tema de Infocap, también él es uno de los que está ahí, porque le correspondió estar ahí. Es decir, creo que la orden religiosa, es decir, los jesuitas han hecho un maravilloso trabajo y nadie dice lo contrario. El tema de Infocap, que la Universidad de los Pobres, igual que el tema el tema de techo, nadie puede dudar, de acuerdo, de la labor.
El problema es que ahí aparece una persona, ¿de acuerdo?, que efectivamente hacía ese trabajo y, como lo dicen algunos, y también lo planteé, ¿de acuerdo?, da la sensación que aquí hay una doble cara, ¿ya? Y esa doble cara empieza a ser develada. Y obviamente que hay resistencia de un grupo de personas a poder creer que él, ¿de acuerdo?, pudo haber hecho una cosa así. Mira, Mirna, si hubiese sido un caso, dos casos, tres casos, mira, en lo personal yo me he dado cuenta que, mira, si tú tomas el porcentaje a nivel de personas que han declarado en falso en temas de Iglesia Católica, es muy bajo el porcentaje. Otra vez yo hablaba porque leí un 2%, 3%. El resto es veraz. Si tú tienes 8 casos, ¿de acuerdo? Obviamente estamos frente a una realidad. Ahora bien, las mujeres que nos están escuchando y también los varones que nos están escuchando, el tema del abrazo. Los abrazos son distintos según posición y cómo tú los ves. Eh, por eso yo te digo, tú puedes normalizar el abuso y no solamente el abrazo, es donde colocas las manos, lo que puedes decir en el cuello. Es decir, tú puedes, y eso ya ahí yo entro en lo que se llama el abuso de conciencia y el abuso de poder. ¿Quién te abraza? ¿Cómo te abraza y dónde te abraza? ¿Y por qué? Hace muy poco nomás estuvimos frente a una persona que quiso darle un beso a una persona y no tenía por qué dárselo. Estamos en otro mundo, Mirna. Es un mundo en donde efectivamente el empoderamiento y también el respeto hacia la persona humana busca la fraternidad, es decir, el equilibrio, la búsqueda de los derechos de cada uno de nosotros. Y yo creo que ahí hay un punto, y yo creo que Felipe Berrío tiene que empezar él a entender. Y el punto es la normalización del abuso. Si yo, por ejemplo, una familia va y me dice a mí, porque yo tuve una pérdida, porque fue uno de los casos, yo tuve una pérdida, ¿de acuerdo? Y esa familia me pide a mí, como sacerdote, acercarme a la familia, yo me acerco a la familia, ¿de acuerdo? Y después la familia termina diciendo que habría abusado, ¿de acuerdo?, de una de sus chiquititas. Estamos frente a una cosa grave, ya no estamos frente a una cosa eh, muy superflua. Ahora es fácil plantear, y esto es muy doloroso, pero es fácil plantear, pero es que esto hay que llevarlo a lo penal, pero obvio, pues, ¿de acuerdo? Claro que hay que llevarlo a lo penal, en la medida que lo consideren las víctimas. Hay que ver cuánto están preparadas las víctimas también para volver a reconocer el dolor que vivieron ellas en el abuso. Mira, Marcial, sí. dígame, No, es que como se nos va acabando el tiempo, me interesa, muy cortito, pero me interesa mucho preguntarte cómo, después de todos los casos que hemos conocido y tal como tú has sí, dicho, ¿verdad? ¿Cuánto costó para que la Iglesia Católica comenzara a tomar medidas drásticas de separar, ¿no es mm, cierto?, a los abusadores, a los victimarios, ¿no es cierto?, de sus filas. Bueno, en fin, tantos años que fueron, tantos dolores, ¿no? ¿Cómo está esa situación hoy tanta día en la lucha que hubo Iglesia? ahí, Tanta lucha, ¿cierto? exactamente. Entonces, Sí, ¿cómo está eso hoy día? Porque es interesante lo que tú planteas respecto a la normalización. Claro, lo que dice Berrío es que tal abrazo no tuvo la eh, connotación que se le atribuye, tal lugar donde puso las manos, en fin, como tú bien lo exactamente. describes. Exacto. Entonces, ¿cómo está eso hoy día? ¿Cómo se protege hoy día? ¿Y cuánto ha influido, por supuesto, en la crisis de la Iglesia? Es decir, que menos gente hoy día o más bien la pérdida de poder, básicamente, yo te diría, de la Iglesia Católica, partiendo por nuestro país, ¿no? Por la presencia y la importancia que tuvo la Iglesia eh, durante tantas décadas, ¿no? Y que hoy día parece Claro, que haber disminuido de manera tan importante. lo que pasa es que hay una deslegitimación, ¿de acuerdo? La iglesia está legitimada socialmente. Ese es un tema. Tú puedes tener un guarismo de un 43 o un 50% de población que dice que es católica, pero ese guarismo, bueno, hace un tiempo atrás era un 90%, estoy hablando de 15, 20 años. Ha bajado bastante y el tema es interno. Ahora, ¿qué ha hecho la iglesia hoy día? Mira, se han dado pasos a nivel del Vaticano, como yo te contaba, tratando de alguna u otra forma empezar a ordenar la casa por dentro, porque la verdad que había una verdadera caja de Pandora dentro. Y esa caja de Pandora se abrió y, bueno, bastante hedor ha salido y así lo hemos visto en varias investigaciones en Francia, en España, en Portugal, en fin, en Irlanda, Estados Unidos, y podemos seguir.
que son investigaciones donde las iglesias, en lo interno y también desde lo externo, han solicitado que estas investigaciones se lleven a cabo para poder ver la profundidad en cada uno de estos países de cuánto abuso de menores hubo. Y la verdad que uno queda consternado, los números, los guarismos son muy altos, ¿de acuerdo? Los guarismos son muy altos y eso ha provocado obviamente que una deslegitimación. Es decir, hoy día la iglesia dice algo y la verdad que no es escuchada, ¿ya? Y no es escuchada en Chile y no es escuchada en muchos países. Hay países en donde esto todavía no explota, que darse cuenta que recién en Bolivia está empezando a explotar. De acuerdo, conversaba con un penalista boliviano, estaban viendo estos temas, ¿de acuerdo? Y recién están atreviéndose a hacer esto en Perú también, en Brasil, ¿de acuerdo? En algunos sectores ya están saltando los casos. Pero Chile, lo que le sucedió a Chile, que en el 2018, 2019 el Papa les dijo directamente a los obispos que han habido abusos de conciencia, de poderes sexuales, y ustedes, les dijo, han escondido la evidencia, han quemado la evidencia, ¿de acuerdo? Ustedes han sido parte del problema. Es súper grave eso. Bueno, ¿y qué ha sucedido? El Papa ha sacado a algunos obispos, a otros los ha cambiado, algunos consideramos que es poco lo que se ha hecho, podría hacerse mucho más, pero yo creo que estamos al debe, absolutamente. Es decir, la iglesia está al debe. ¿Y en qué sentido está al debe? Una cosa es el papel, Mirna, y otra cosa es la realidad. Yo creo que el papel está escrito entero, ¿eh? Están hechos lo que hay que hacer, los conductos que hay que tomar, en fin, pero cuando tú llegas a los hechos, a hacer lo que tienes que hacer como Iglesia Católica, no lo haces. Uno de los temas que está al debe acá, Mirna, es que efectivamente esta Iglesia Católica chilena tiene que atreverse a hacer una investigación, de acuerdo que sea externa. Yo creo que la investigación que hicieron desde la Pontificia Universidad Católica mis colegas es una buena investigación, pero es interna. También hay una investigación que hicieron a través de la conferencia episcopal, pero fue la misma gente de siempre, no con eso la desmerezco. Yo creo que hay antecedentes interesantes a revisar, pero tiene que haber una investigación fuerte, importante. Yo tuve nexo un poco con la investigación francesa, ¿de acuerdo? Y tiene que ver una seriedad, tienen que ver sociólogos, psicólogos, psiquiatras, historiadores, y tomar un periodo lapso de tiempo para poder efectivamente ver la profundidad de los abusos que han habido dentro de las iglesias. ¿Sabes lo que dicen los franceses hoy día? Que hoy día pueden salir a la calle con la frente en alto. Da lo mismo que sea el 5%, pero un 5% que puede salir con la frente en alto. En Chile, lamentablemente, ¿de acuerdo? No es así. Y hay obispos que efectivamente están tratando de remar, ¿de acuerdo? Para poder llegar a puerto con respecto a este tema, pero hay otros que les da exactamente lo mismo, Mirna, todavía les da exactamente lo mismo y están a la espera de que esto pase, ¿de acuerdo? Y están bastante contentos porque estos temas no han salido a la palestra en los últimos 2 años, pues los periodistas se cansaron, literalmente uno me dijo a mí eso, ¿ya? Y yo les dije, yo a ese sacerdote le dije, mira, no es tan así, le dije yo. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Y la iglesia continúa bregando y ustedes tienen que seguir tratando de cuidar efectivamente, no su realidad, por favor, sino la realidad del abuso al interior de la iglesia católica que todavía existe. Mira, hace Bueno, nada, con mm, esto, sé que se nos va el tiempo, hace nada, no me ha salido el caso en Concepción también de otros sacerdotes. Y yo podría darte un listado de sacerdotes, de acuerdo que en el último tiempo han sido expulsados de la Iglesia Católica, eh, y en Chile varios de ellos, ¿de acuerdo? Y que están en investigación varios de ellos. Es decir, algo se está haciendo. El tema es que también, al margen de decir este sacerdote es culpable, hay que ver las causas. No conozco si efectivamente se han hecho algunos recaudos con respecto a la formación de los sacerdotes, no conozco eso. Espero que sí se esté haciendo, ni tampoco cuáles han sido los montos que le han dado algunas congregaciones de acuerdo a algunas víctimas. Siempre los montos en dinero van a ser pocos claro, ante por el dolor supuesto. vivido. Marcial, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Este tema realmente es muy importante, muy interesante. Además, tu visión de lo que aquí subyace. Y quiero darte las gracias, Marcial Sánchez, doctor en historia y experto en la Iglesia Católica, por habernos dado tu, insisto, tu opinión y la reseña, ¿no? Para entender la profundidad del
caso, que afecta en este caso particular a Felipe Berríos, pero como tú dices, se hace extensivo a otros sacerdotes de la Iglesia Católica chilena. No, gracias a ti, Mirna, por haber estado en este programa, haberme invitado. Yo creo que es importante, de acuerdo de Absolutamente. este y otros temas. Gracias, ¿eh? Muchas Que gracias. Que estés muy tengas bien. Buen día. buena semana. Gracias. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores, Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast. El poder